esas iniciales, SJP. La siguiente, Carolina. Ahí. Entonces, el mensaje se encuentra en Primera de Timoteo 2, versículos 9 y 13, y también vamos a tomar Tito 2:4. Si lo encontramos, si alguna hermana lo encontró, le voy a dar lectura, me dicen si lo encontraron, porque no las puedo ver a todas porque estoy con el celular. Entonces, si ustedes me pueden avisar si encontraron Timoteo 2, el versículo 9 al 13. Amén. ¿Quién dijo, yo lo encontré, ahí estoy? Ya. Les damos lectura en el nombre de Jesús. Dice así: asimismo que las mujeres se atavien de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero y después Eva. Acá en estos versículos que podemos leer, que lo escribió el apóstol Pablo, que le hizo esta carta de instrucciones de oración a Timoteo, donde le da estas instrucciones. Me imagino en la situación de ello, la problemática, y cuando yo lo leía y yo podía comprender que la palabra de Dios es viva y es real y que traspasa las generaciones, porque muchas veces como mujeres nos preocupamos de la cantidad de zapatos, de tener mucha ropa. Bueno, yo por lo general tengo harta ropa y siempre a uno le falta algo. Y siempre uno anda buscando una ropa bonita o una ropa de marca o la mejor. Yo no sé si hay alguien ahí de alguna de las mujeres que me pueda opinar sobre este tema, que qué le parece este versículo que dice, las mujeres dice, asimismo que las mujeres se atavian de ropa decorosa con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. No sé si ahí la Conita quiere opinar sobre esto. ¿Qué le parece a ella este versículo? ¿Qué piensa de la palabra que dice, ni vestidos costosos en ese tiempo? ¿Y qué tan real puede ser en nuestras vidas? Cuando a uno le invitan, no sé, a una comida o va a salir, ¿cómo uno sale? ¿Qué ropa uno busca? No sé si hay alguien que me quiera opinar de alguna marca en particular que le guste vestirse, lo más monona, eh, lo más actual, lo más, ¿cómo se dice? Lo más, hay unos términos que de repente uno ocupa, lo más chic o lo que está de moda, o no sé quién de ahí de las chiquillas que yo siempre las veo bien monona, en las fotos, con las mejores prendas. ¿Qué opinan de esto? Y me gustaría que opinaran, que dijeran qué les pasa con este versículo. A la Carolita, a la Connie, a la hermana María Hernández, a la pastora Blanca, alguna que pudiera opinar referente a esto. Están liberadas para participar. Muchas veces uno se fija mucho en qué hay que ponerse y puede tener su closet lleno de muchas prendas y nunca va a ser suficiente. Y a veces se centra
en qué ponerse, se preocupa mucho cómo se ve y al final de cuentas no disfruta uno lo que realmente es esencial. Sí, pasa eso lo que dice nuestra hermana Diana, que de repente uno llena el closet y finalmente se pone lo mismo, porque no, algo pasa ahí, igual que con los zapatos, como que coleccionamos zapatos. Yo creo que no hay mujer que no tenga muchos zapatos en su closet, siempre le va a faltar un par de zapatos. Y por otro lado, el versículo 9 que nos dice, sino que nos vistamos de buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad. Y yo quedé así como, quedé impactada porque sí, pues uno de repente se preocupa del exterior y no del interior, no se preocupa de, de lo realmente importante que es poder profesar con el ejemplo, del poder tener piedad, del poder eh, dejar de lado esa, ¿cómo se puede decir? Esa situación mía, lo que yo quiero, a mí me gusta esto, y no hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos, porque acá es súper directo que dice, eh, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Eh, y realmente nos dice, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. O sea, cuando hablamos de mujeres que profesan piedad, yo considero que piedad es poder considerar al otro, poder ayudar al otro y, y eso es lo importante, poder desarrollar esa piedad que tuvo Jesús, que Él se hizo pobre por causa de nosotros. Si uno se pone a leer, eh, bueno, la vestimenta de Jesús, Él andaba con una túnica, no habla de que andaba con cosas ostentosas. Hay un texto de la Biblia que habla del rico y del mendigo. El rico andaba con un traje púrpura, llamativo, con oro, y el rico eh, posteriormente él muere y él va al infierno. Y ahí uno dice, chuta, ¿cuál es lo realmente importante? ¿Cómo es mi envase o cómo es mi interior? No quiere decir que yo ande igual toda despreocupada, ¿cierto? No quiere decir que voy a andar tampoco así toda desordenada por la vida, pero a lo que va el tema es que uno tiene que tratar de hacer obras de piedad, porque acá dice, actúen como mujeres piadosas y dejar de lado todo lo exterior. Eso no quiere decir que vamos a andar como les decía antes, porque vamos a andar todas desordenadas, porque también uno tiene que tener una imagen de acorde a lo que Dios nos ha dado, pero no de forma ostentosa. No, no sé si han visto mujeres así llenas de anillos, de alhaja, con mucho blim blim, con mucho brillo, oro. Eso es lo que Dios no quiere de nosotros, sino que ese brillo, ese oro, esos peinados lujosos se van a través de nuestras obras, de nuestra piedad hacia el prójimo, que ese sea el reflejo eh, de Cristo, de nuestra vida, en realidad, que Cristo sea nuestro yo y que Él pueda reflejarse a través de nuestras vidas para que otras almas sean alcanzadas. Y vamos al versículo 11, dice, la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, y ahí yo quedé en estado de shock. Ahí yo dije, no, esto no puede ser, no, no puede ser, porque, ¿cómo lo hago? Porque acá dice que tengo que aprender en silencio, literalmente. ¿Cómo aprendo en silencio y cuánto nos cuesta? Por lo menos a mí, yo no sé a ustedes, pero eh, me cuesta mucho. Es como que aprendo en silencio. Lo tengo que aprender. Ahora, después que leí estos versículos, y yo decía, Señor, esto es, y después Dios me lo confirmaba, y yo decía, ¿cómo aprendo en silencio? Realmente tiene que ser algo wow, superior, eh, y controlar la lengua. ¿Cómo uno hace eso? Y ahí viene la palabra de Dios cuando dice, del corazón, de lo profundo del corazón habla la boca y de las palabras buenas, las palabras malas, las palabras que vienen para bendecir y para maldecir, y todas salen de la misma
de la misma boca y ya ahí tengo que aprender en silencio ahora. Es un desafío realmente estar en los pasos de Cristo, es un desafío de crecer, de aprender nuevas cosas, de, de ir moldeándonos a como Él quiere que sea nuestra vida y tratar de seguir sus pasos y eso realmente es complejo, es difícil, pero no imposible. Aquí le voy a pedir a la Carol si ella puede mantener silencio cuando alguien le dice algo y qué pasa con eso, si ella puede mantener su lengua. Caro, quiero tu opinión respecto a este tema. A veces cuesta bastante poder hacer eso, porque a veces dicen, no sé, como palabras que están como justas para rebatir. Aunque no debería ser así, pero a todas nos pasa. ¿Y por qué será tan difícil? ¿Qué piensa por ahí la pastora Blanca, si puedo opinar? ¿Por qué cree que es tan difícil que podamos aprender en silencio? ¿Cómo lo podríamos hacer? No sé, ¿quién de ustedes ha podido A ver, poner por obra esto? Así de directo, poner por obra esta palabra, de poder aprender en silencio. bueno, no es algo fácil. Al principio yo me callaba más cosas que las que me callo ahora, la verdad, y a veces sentía que era pasada a llevar en muchas áreas de mi vida, en muchas cosas que opinaba. Entonces, a veces es bueno decir las cosas, pero con medida. Pero tampoco es bueno uno quedarse callado y aguantarse todo, porque yo viví esa situación y no se la deseo a nadie. O sea, no es bueno porque llega un momento en que uno explota y deja la embarrada. Entonces yo pienso que es mejor decir las cosas, pero decirlas bien. Y acostumbrarse a hablar y expresar lo que uno siente, porque cuando uno es muy callado, pasa a ser llevado por muchas personas. Ese es mi punto de vista, no sé. Sí, también puede suceder eso. Eh, lo que dice Blanquita es como irse de un extremo a otro, es como tratar de encontrar el equilibrio eh, cuando vamos a hablar. Cuando, no sé si han escuchado esa frase tan normalizada que la tenemos, piensa antes de hablar, piensa y ponerlo ahí y ponerlo en el accionar. Y la otra parte de este versículo decía, con toda sujeción, y el versículo 12 dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero y después Eva. Y aquí yo quedé así, ya dije, chuta, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace para no pasar a llevar a las que son casadas? ¿Cómo no pasar a llevar al esposo? ¿Cómo se hace? ¿Cómo uno, si realmente le da la autoridad a ese varón de poder ser la cabeza y no ser la cola en el matrimonio? Y ahí yo le quiero pedir, no las puedo dar a todas, pero a alguien que la rutita está ahí. A ver cómo ella me puede dar un ejemplo o cómo piensa ella que podemos, eh, cómo podemos actuar, cómo podemos trabajar en esta palabra, cómo la podemos poner por obra sin pasar a llevar a nuestro esposo, porque a mí me pasa que yo como que hago todo, eh, pero es algo inconsciente. Pero ¿cómo lo podemos hacer? Rutita, dime tú, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos no pasar a llevar a nuestro esposo y realmente hacerlo entender y hacerlo entender que ellos son la autoridad dentro del matrimonio, porque ellos también se liberan así fácilmente de su autoridad, pues. Amén. Pucha, ahorita me pregunté a mí, y yo aquí en la casa hablo mucho, entonces es complicado porque, mira, en ese sentido, lo que siempre yo he recomendado a amigas o a veces cuando me preguntan es que uno siempre tiene que mantener el equilibrio. Uno tiene que reconocer al esposo como la cabeza de hogar, sí, es cierto, porque así la Biblia lo dice,
y así está constituida la familia. Pero también hay situaciones y también domésticas que, bueno, que yo he aprendido un poco a, ya, esta parte es tuya, esta parte es mía, y ver entre los dos como llegar a consenso. Sobre todo como es la parte, no sé, monetaria, económica, llegar a consenso cuando, bueno, cuando uno puede hacerlo y porque tiene un trabajo y porque en ese sentido yo soy como más independiente, ¿me entiendes? Soy mucho independiente de mi esposo. Entonces, pero en lo que es el cuidado, por ejemplo, en lo que es la Josefa, nuestra hija, siempre le digo, ya, tienes que hablarlo con tu papá, y después lo ves conmigo, así como para que ella también sepa que hay una autoridad en la casa, y esa autoridad en la casa es el papá, aunque uno siempre dice la última palabra. Perdón, pero sí me pasa eso mucho. Me cuesta porque yo tengo un carácter bien en ese sentido, no pesada, pero me cuesta porque de repente hay cosas que uno y situaciones que uno ve a nivel familiar y dice uno, no, es que está malo, no puede ser así. Entonces a veces me cuesta mucho quedarme callada. Pero ahora al Señor para que moldee mi carácter y uno tenga que asumir y ser una mujer virtuosa. Eso es uno lo que tiene que llegar a lograr, ser una mujer virtuosa que edifique la casa, ayude a edificar la familia, los hijos y todo eso. Ay, sí, estoy muy de acuerdo. Es complicado. Yo creo que nosotros necesitamos también que las hermanas que son no viejitas, sino que con más experiencia, las hermanas con más experiencia a lo mejor nos podrían ayudar ahí, la hermana Marisol, cómo lo hace en el matrimonio, cómo lo hace para que esa autoridad de su esposo se note que él es la autoridad, nos podría ayudar, dar alguna herramienta, porque ella lleva un matrimonio, bueno, más largo que el mío, y cómo, no, cómo ella se hace, cómo ella puede desarrollar esto, o si le ha costado, cómo lo podríamos hacer. Hermana Marisol, ¿cuál es su experiencia? Se quedó en silencio la hermana Marisol, se fue a negro. Hermana Marisol, ¿está por ahí? Sí, sí estoy. Apóyenos acá, Sí. ayúdenos. ¿Cómo lo hace usted? Mire, la verdad las cosas es que nosotros los compartimos los quehaceres con mi viejo, pero lo único malo es que yo lo dejo muy solo, pues, hermana Débora, porque yo trabajo mucho puerta adentro con mis patrones. Entonces él de repente me dice, pucha, me quedo solo, me siento solo, y él se tiene que cocinar, se tiene que hacer sus cosas. Entonces, claro que cuando estoy aquí, estamos los dos acá en la casa, él me ayuda a los quehaceres de la casa, viene hacendoso en ese aspecto. Pero yo le digo que que me tiene que tener paciencia, le digo, yo sé que también de repente tengo un carácter explosivo, pues. Usted sabe que de repente la misma circunstancia por ser ahora tanto encierro que hemos estado todos, estamos de repente como bajoneados, como estamos más sensibles. Pero Sí, debe ser complicado. hemos podido, gracias a Dios, porque le pedimos al Señor que nos tome el control de nuestras vidas y que nosotros no somos peleadores como pareja, ¿eh? Nosotros conversamos las cosas y llegamos a solucionarlas. Qué Pero bueno, hermana María Angélica, es un un buen aporte para esta conversación, el tema de no llegar a eso, por no llegar a la discusión, de no, pues no es cómo la poder idea, porque las dialogar. cosas se conversan.
hay que dialogar y para llevar ¿cómo se dice? La fiesta en paz. Exacto, para llevar un matrimonio sano, para tener un matrimonio Yo creo que sano también igual. cuando uno camina los caminos del Señor, ya tiene las cosas más claras. Le digo, Señor, toma mi carácter, Señor, cambia mi carácter, toma el control de mi trabajo, de mi vida diaria. Y siempre estamos orando, solamente Ay, no nosotros, sino que por todas las parejas y los matrimonios. ay, qué linda hermana. Sí, estamos orando siempre porque las cosas como están ahora, hoy en día, con esta pandemia, los matrimonios también de repente se sienten agotados, se sienten agobiados, por lo mismo, por el encierro y por la falta de comunicación. Sí, pues que yo creo que nadie estaba acostumbrado a estar 24/7 con el esposo. No, Y menos los esposos que ellos, bueno, depende de la personalidad de uno, porque claro, lo ve como un escape el trabajo. claro, o sea, como para sacarse las tensiones. Yo he estado 24/7. Exacto. Y el problema ahora es que tampoco podemos salir a trabajar por toda esta situación que estamos viviendo difícil, pero yo pienso que el Señor va a tomar el control de esta pandemia. Exacto. Carito, ¿me puede avanzar la PPT? Le vamos a pedir apoyo a la Carito, si me la puede avanzar. Entonces aquí también habla de la sujeción, de, de cómo sujetarnos a nuestro esposo y cómo eso debe ser, como lo decía Rutita, que ella es súper independiente, pero acá no habla también de la sujeción. Y yo me acuerdo cuando, bueno, me casé, que el pastor dijo, ahora son uno solo. Y muchas veces ese uno solo se nos olvida, pues. Se nos olvida que somos uno, el matrimonio uno solo, que estamos juntos. Y ya no son dos, ni cada uno por su lado, sino que ya estamos unidos, estamos sujetos. Y leía yo de sujeción em, que dice someter el dominio de alguno, afirmarse o contener una cosa con fuerza, evitar que una cosa se mueva o se caiga o se separe. Así deberíamos de estar apegaditas a nuestros esposos, a nuestro esposo. Entonces parece que la Carito no me pudo avanzar la PPT, pero em, en la que continúa, dice en el versículo 9, que leí anteriormente, decía, cómo me he visto, el interior se refleja en el exterior. A veces sí, pues pasa eso, que como uno se sienta, como uno se viste. No sé si les pasa que de repente amanecen bien y andamos todas bonitas y otros días amanecemos, no sé, más como un ánimo más bajo y andamos todas así como me vieron, pues, así todas descuachingadas, todas desordenadas. Eh, no sé si alguna en algún momento vio teleseries bueno, cualquier teleserie en realidad, donde la mujer, bueno, la que está en la casa anda siempre bien vestida, y yo decía, ¿cómo lo hace todo el día bien vestida, bien arreglada? Eh, yo decía, uy, qué complicado. Porque también así, yo me imagino que también es una herramienta eh, de poder desarrollar uno, de andar siempre bien presente, bien bonita para el esposo. Y ya hablamos del profeso de piedad, del poder estar ahí ayudando al otro, en vez de preocuparnos más de cómo andamos vestidas, si es una chaqueta de marca, si son unas zapatillas buenas, de poder profesar la piedad, que eso es lo que quiere de nosotros. Acá dice, en el matrimonio, ¿quién es la cabeza? Lo que hablamos recién. En Efesios 5:23 dice, que un esposo debe tomar el rol de liderazgo en la familia. El esposo es la cabeza de su esposa, así como Cristo es la cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Amén. Y en relación al versículo 11 que hablaba yo recién de la sujeción, en Corintios 7:3 dice, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, asimismo la mujer con el marido. Y aquí nos vamos a otra área, que es el área íntima, el área sexual, el área de,
de cómo acá Dios le habla al apóstol Pablo para que nos enseñe del deber conyugal, que es un deber de la mujer y del hombre, de los dos. Y ahí hay que tener harto cuidado, porque muchas veces, bueno, como mujeres, nos pasa que no sé, o nos agotamos porque obviamente hacemos muchas funciones y nos dejamos así como estar, o no queremos estar en la intimidad porque como que, no, me duele la cabeza, no sé si han visto sus comerciales, no, me duele la cabeza mañana, después, ay, no, que me pasa esto, no, ya mañana, y así se pasa toda la semana, y realmente en el hombre es más necesario quizá el tema carnal que para la mujer. Y por eso muchas veces se producen estas situaciones de engaño, porque también el hombre tiene una necesidad más física que la mujer. Como mujeres no, bueno, quizás no hay tanto deseo sexual, pero sí es importante mantener la relación viva, mantener el matrimonio vivo, mantenerlo y estar dispuesta a estar ahí siempre dispuesta. Pero también ahí llegar a un equilibrio con el esposo, darse las oportunidades, pensar siempre y tratar de mantener una relación en el tiempo que sea llena en todas las áreas, en el área sexual, en el área espiritual, en todas las áreas, porque es importante, porque yo creo que por algo el apóstol Pablo le escribió este mensaje que nosotros lo íbamos a recibir en algún minuto. Por algo está escrito ahí. No es coincidencia ni casualidad que nos explique de este deber tan importante que es el deber conyugal. Y por otro lado, dice el versículo 4, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. O sea, esto es mutuo. Y yo sé que estos temas quizás pueden ser súper, ¿cómo se puede decir? Vergonzosos o íntimos. Y no todas siempre estamos como preparadas para hablar de esto. Yo tampoco venía a preparar, es complicado, pero es importante, no deja de ser, no deja de ser valioso. Yo creo que un matrimonio firme también se tiene que afirmar en estas áreas que son súper tentadoras. Dice, la casada está ligada por ley mientras su marido vive, pero si su marido muere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Qué lindo. Y también acá en 1 Corintios 7, lo voy a buscar, porque no solamente habla de las casadas, así que no se van a librar las doncellas, las solteras, porque en el versículo, Primera de Corintios, vamos a buscarlo. Primera de Corintios 7:3. Dice, el versículo 34 voy a leer. Dice, hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santa así en cuerpo como en el espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Entonces, hay doncellas, ojo ahí, que tienen que estar en relación con el Señor y mantenerse ahí firmes frente a la tentación. Y por otro lado, la mujer casada tiene que tener cuidado con las cosas del mundo. Y yo creo que esto es súper clave cuando habla de las cosas del mundo, de lo exterior, de poder mantener una relación con su esposo para que no se le vaya el ojo para el lado. Yo no sé, ahí la hermana María Angélica, si quiere aportar a la conversación, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos mantenernos ahí preparadas para poder complacer y también tener una relación buena con nuestro esposo en el área de la intimidad? No sé si la hermana María Angélica nos quiere compartir o alguien ahí quiera hablarnos de este tema.
¿Cómo lo ve, cómo lo ve, cómo lo ven María Hernández, Ida, Noemí? Y también respecto a las doncellas, que en realidad acá Dios no habla directamente, que tienen que tener cuidado de las cosas y que tienen que estar en una relación constante para ser santas. O sea, a ese nivel tiene que llegar una doncella. Ida, ¿qué opinas? Te quiero escuchar. Hermana María Hernández, Noemí, ¿qué opinan de estos versículos? ¿Quién dijo yo? Faltan ustedes, ¿qué opinen? Ida, te estoy esperando. Noemí y la hermana María Hernández. Aquí estoy. Hola. Yaida, ¿qué opinas como doncella? Porque tú eres una doncella. Acá dice claramente que una doncella tiene que tener cuidado, tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. ¡Wow! Es Tremendo. demasiado fuerte la palabra porque, como tú decías, esta época es difícil, pero no imposible. Si Dios te ayuda y te da la fuerza, puedes lograr un poco rechazar, porque estamos rodeados de una sociedad que a veces me pasa, que todo el mundo te dice que eres rara, porque no, es que eso se hace antes, no después. Entonces, igual es difícil la época que uno vive y depende de las amistades que te rodees. Porque todos a veces las presiones, si no tenés la capacidad de decir no, porque yo no, para mí, eh, como me dijo un día alguien que era cría con abuela, yo le dije que era mucha honra, porque era muy antigua en mi forma de ver o de actuar en la época que estábamos. Como tú dices que primero hay que esperar lo que Dios dice, primero es poner a Dios, y si Dios, pues si Dios no te manda un esposo, hay que servirle a Dios nomás, pues. Él es tu esposo. Pero es difícil, pero no es posible, Sí, es debe medio de complejo. ser difícil, difícil y complejo, sobre todo como tú lo decías, Aida, como son estos tiempos que tienda, y no sé si alguna vez vieron en las redes sociales de las niñas que vendían su virginidad Sí. por mucho dinero y que fue como tendencia en un tiempo, yo no sé si ahora todavía es, pero vendían su virginidad por mucha plata y uno dice, ¿cómo? ¿Cómo pueden llegar a ese punto? ¿Cómo se puede desvirtuar algo tan sagrado? Que a veces, como dice, todo influye, a veces como para tendencias, que es moda, que si no perteneces a los círculos, a los grupos, sobre todo si son jóvenes, que eso influye porque a veces en los colegios o en los trabajos igual, porque si no eres o no haces lo que ellos creen que es lo correcto, como que no perteneces a ese grupo. A veces no hay que pertenecer al grupo, aunque se quede más aislado, pero hay que tratar de serlo, como tú dices, la doncella para Dios, pero es difícil. Tienes que tener, como digo, Sí, y las sobre todo bromas, el tema y las de bromas la que son muy pesadas. de la Sí. santidad, de poder llegar a ser santos. O sea, a ese nivel Dios quiere una doncella. Y yo Y creo que que no. Dios nos ayude porque yo creo que a uno le falta mucho, yo digo por mí, esa santidad, Mm, tal vez uno no comete tantas cosas, pero igual a veces falta tal vez la oración, no sé, dedicarle más tiempo a Dios, cosas así, porque son otras cosas que uno dedica a veces en vez de estar en la tele y en vez de estar pensando en Dios, está haciendo otras cosas. exacto, sí, nos cuesta, yo creo nos cuesta muchas veces como dejar esas cosas que son normales para todos, que uno tiene que dejar, Ujú. porque de repente esas cosas te alejan de Dios, del tiempo que uno tiene, y además uno no sabe el tiempo que le queda a uno en la vida, pues, ¿sí? Y tampoco lo aprovecha bien. Bueno, en otro capítulo vamos a ver, tener a alguien que nos ayude cómo administrar el tiempo, que nos ayude Eso, a cómo administrar el tiempo y tener una relación con Dios que sea buena y que sea constante. eso, yo creo, Eh, eso nos falta, porque a veces nos alejamos, como tú dices, nos virtuamos, nos dedicamos el tiempo, y nos falta el tiempo, pero a veces no sabemos que el tiempo lo hemos malgastado, no sé, viendo una película, no sé, viendo al mall, no sé, cosas así, cuando podíamos estar haciendo cosas para Dios. exacto. Miren, acá, ¿se acuerdan que leí el versículo, la parte que decía de mantener el silencio y que ahí nos aportó Blanquita, que de repente no es bueno siempre estar siempre en silencio? Pero hay un versículo que ustedes lo pueden anotar ahí, que se encuentra en Santiago, el capítulo 3,
Ustedes lo pueden leer completo del 1 al 18 y ahí habla de la lengua. Pero hay un versículo en particular que a mí me impactó porque dice, el versículo 2, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este varón perfecto, capaz también de frenar todo su cuerpo. Lo voy a leer de nuevo. Mire, dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. O sea que a través de la boca podemos refrenar todo nuestro cuerpo. Y dice el versículo 3, he aquí, nosotros ponemos freno en la lengua de los caballos para que nos obedezcan y, y dirijamos así todo su cuerpo. Y sí, pues así lo hacen con los caballos. ¿Cómo nos veríamos nosotros con esas cosas que les ponen a los caballos para mantener el silencio, para poder aprender en silencio? Tremendo, 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 porque es complejo mantener el silencio y no ofender. Y como dice en el versículo 9, dice, con ella bendecimos al Dios y al Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios. Dice, dice, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga? ¿Qué opinan de eso? No sé si la hermana María Angélica nos queda aportar ahí cómo uno eh, puede controlar su lengua, que no salgan cosas, como dice acá, que la diferencia para que no sean tan fuertes. Dice agua dulce y agua amarga. O la Connie que está ahí pensativa, parece que quedó marcando stock con el tema de ser santa. Deborita, me perdí en la última parte porque como que nos acoplamos, perdón. Ah, ¿Qué la dije? última parte, Sí, la sí, parte de sí. la lengua, en el versículo 9 que Dios nos explica en Santiago 3:9, que por la misma lengua puede salir agua dulce, por una misma llave no puede salir agua dulce y agua salada. Sí, sí. ¿Cómo lo hacemos ahí? Escucha, mira, yo quería hacer una acotación de lo anterior. No sé si ya pasó, pero Ya, no, dale. como doncella, quería decirles que la otra vez estuve escuchando una palabra y el pastor decía que para cultivar el tema de la sexualidad que es tan importante dentro, para llevarlo al matrimonio, donde está el diseño de Dios, decía que lo primero que nosotros teníamos que tener era una intimidad viviendo día a día con Dios. Entonces, si mi vida y mi espíritu estaban conectados a Dios, no iba a haber una necesidad tercera, porque muchas veces, como decía ella, tu entorno y tu sociedad te exige y eres raro ante otras personas. Pero cuando tu vida y tu espíritu está conectado al espíritu de Dios y estás alineado a lo que Dios quiere para tu vida, esa necesidad va a ser cautivada, esa necesidad va a ser ya arriesgadas hasta el matrimonio. Así que eso fue lo que más acoté, que decía que cuando tu cuerpo y tu espíritu tenía una necesidad que solamente habitaba Dios, a través de la intimidad, del ayuno, de la oración, de buscarlo, lo demás viene más adelante. Así que Es como eso quería... pasa a un tercer plano. Eso pasa a un tercer Exacto, o plano. sea, vives el noviazgo, que dentro del noviazgo va el amor, la amistad, del conocerse, pero no pasas a nivel de quizás tener un acto sexual como tal, ya que tu vida también está de acuerdo al plan de Dios y lo que Dios quiere para tu vida. Entonces no viene esa necesidad, decía él. Así que eso, quería compartir. Sí, porque mientras más uno esté en una relación con Dios, va a pasar eso, va a pasar eso, Exacto. que las tentaciones se van a alejar y es lo mismo que para todo, para también tener una vida más acorde a lo que Dios quiere de nosotros. También si uno tiene una relación constante con Dios, todos esos frutos del Espíritu obviamente se van a reflejar en nuestra vida, en nuestro día a día.
Sí, y en realidad esta relación no tendría que ser solamente de noviazgo en el matrimonio, sino que debería ser siempre como hijos. Así que eso. Miren, para ir terminando ya nos quedan 5 minutitos. Les voy a leer acá en Tito 2:4, dice así. Acá habla de las enseñanzas de la sana doctrina. Y aquí voy a leer el versículo 3, desde ahí empieza, dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfema. Tremendo, tremendo, tremendo. Y el versículo 12, que es un versículo que yo lo encuentro que también es muy clave en la enseñanza que Dios nos quiere dar, que dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobrias, justas y piadosas. Y yo creo que eso es lo que Dios quiere de nuestra vida. Y a la vez también, como dice el versículo 5, al ser prudentes, castas, cuidadosas de la casa, buenas, sujetas a nuestros maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfema. Entonces, Dios quiere que seamos un reflejo vivo de Él y que la palabra la vivamos, que sea un accionar, para que no lo dejemos a Él como mentiroso, como que no, es como decir yo soy cristiano, pero con mis acciones y mi forma de ser no reflejo lo que estoy blasfemando en contra de la palabra de Dios y en contra de lo que yo estoy diciendo ser. Y por otro lado, el poder renunciar a los deseos mundanos, eh, a estar en este siglo sobria, justa y piadosa. Y, y eso es lo que Dios quiere de nosotros, que podamos tener unos matrimonios, porque sí, el hombre es la cabeza, la autoridad del matrimonio, pero sí la mujer juega un rol súper importante, un rol de puje, un rol que siempre está ahí firme, un rol que apoya, que es también una cabeza dentro del matrimonio, que está ahí ayudando a los hijos, que está siempre preocupada de casi todo. eh, y que es importante poder cuidar todas estas áreas. Yo sé que nos faltó tiempo porque son muchos, muchos puntos quizá, porque acá habla de ser prudentes, castas, cuidadosas de la casa, buenas, sujetas al marido, bueno, eso ya lo hablamos. Eh, em, y lo que a mí me impactó igual en la enseñanza de cómo las ancianas nos pueden enseñar a nosotras a, a amar a nuestros esposos y a amar a nuestros hijos, porque de repente nuestra relación con nuestros hijos pasa de ser más que una relación de amor, una relación de reto, no una relación de amor ni de cariño, sino que pasa eh, en una constante de estar diciendo no hagas eso, no hagas aquello, y se nos va la parte amorosa quizás que debiésemos tener como mujeres, la parte afectuosa. Y por último, les voy a leer el versículo 14 que dice, ¿quién se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras? Esto habla y exhorta, reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Amén. Entonces, Dios no quiere que nos menosprecien, no que nos digan cosas que no corresponden, o que nos saquen de algún lugar, o que digan, mira ella como es, o nos apunten con el dedo. Yo creo que si podemos poner por práctica esta doctrina de poder no ser calumniadoras, no ser esclavas, acá habla de ser esclavas del vino, pero a lo mejor no somos buenas para el trago, pues. A lo mejor tenemos otros vicios, esas cosas ocultas que a lo mejor nadie más sabe, porque siempre uno porque está en esta carne, tiene ciertas cosas que no son de Dios, se esclaviza, no sé, se esclaviza a algo en particular. eh, y por otro lado dice ser maestras del bien. Y a eso es lo que Dios quiere apuntar para nuestras vidas, que seamos maestras del bien, que seamos unas mujeres
por sobre todo sobrias, o sea, sobrias, lúcidas. Cuando habla de sobriedad, de estar lúcidas, de estar cavar en nuestros pensamientos, nuestra cordura, de ser prudente, tener un dominio propio. Y por otro lado, cuando nos habla de ser justa, de estar íntegras, de ser rectas, de estar en lo perfecto, de estar en los planes de Dios. Y la piedad es el sentimiento de compasión, de amor al otro. Es poder poner en práctica la expresión de fe en la vida del arrepentimiento, en que Dios se haga. Yo siempre digo al final, todo esto habla de Dios, es poder tener una vida con Dios y de Dios y poder ser un reflejo de su amor y que esa fe que esté en nosotros pueda ir creciendo y podamos extender el reino de Dios y no preocuparnos de las cosas banales, sino preocuparnos de lo realmente importante, que es Dios, nuestro hogar, nuestra casa, nuestra familia, y de poder salvar almas. Porque todos los días la gente muere y algunos mueren sin Dios. Y eso es lo importante, de que ningún familiar de nosotros muera sin la salvación de Cristo. Amén, Si Señor, amén. tú estás en tu familia, si tú estás dentro de tu familia y hay alguien que no conoce de Cristo, piensa, algo está fallando ahí. Háblale a esa persona, llega. Muchas veces no nos queremos hacer cargo de los problemas ajenos, pero Dios nos trajo para eso, para poder ser un puente, para poder ser un ayudador, para poder prestar el hombro al que está sufriendo, para poder escuchar a la persona que necesita muchas veces no se necesita dinero, muchas veces hay gente que necesita que la escuchen. Simplemente con escuchar ya uno ya está ayudando, ya uno está extendiendo una piedad, una compasión por el prójimo, que no se nos olvida y que hay mucha necesidad y que siempre, como está escrito en su palabra, la mies es mucha, pero los trabajadores son pocos, los obreros. Faltan obreros para, para esta empresa. Acá no estamos en cesantía, no estamos con un problema económico de falta de trabajo. En la obra del Señor hay mucho trabajo, y el que quiere trabajar, y el que quiere entregar la palabra de Dios, y el que quiere liberar, y el que quiere salvar a las personas, y el que siente eso que te arde en el cuerpo, ese sufrimiento de cuando uno ve a alguien que no tiene a Cristo, de poder entregar esa palabra viva, eh, poder entregarla. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a hacer una oración como término de esta reunión. Si tienen alguna duda, consulta, ahí tenemos a nuestras hermanas mayores, ancianas con más experiencia que nos pueden aportar. Hay tantos temas que muchas veces desconocemos y, como dice la palabra, perecieron por falta de conocimiento. Si hay cosas que no sepamos, yo creo que uno siempre tiene que consultar, siempre tiene que preguntar, ¿cómo lo hago si no lo sé? Muchas veces nos cuesta por